Previamente, hablé del rojipardismo, una forma de concebir la política fascista que llamó bastante mi atención y sobre la cual decidí comentar. Sin embargo, tras meses leyendo y recopilando información llegué a la conclusión de que dicho vídeo no daba la talla, sobre todo considerando que no mencioné a la figura clave, fundador de este curioso cuerpo ideológico. Es así que, en este vídeo, exploraremos la vida del fundador del rojipardismo, sus movimientos en los círculos fascistas y analizaremos mucho más formalmente la inviabilidad social, económica y política de su alianza rojo-marrón y cómo sus errores, respaldados por sus propias obras y críticas de otros, socavaron el fascismo unificado. ¡Vamos allá! Francis Parker Yockey nació el 18 de septiembre de 1917 en Chicago, en una familia católica de clase media alta con raíces irlandesas y alemanas. Los años 30, marcados por la Gran Depresión, crearon un clima de descontento en Estados Unidos. El desempleo masivo y la inestabilidad económica alimentaron movimientos extremistas, desde el comunismo hasta el fascismo, que prometían orden frente al caos. Grupos como las camisas plateadas de William Dudley Pelley y algún germano-americano, alineado con el nacionalsocialismo, capitalizaban el antisemitismo y el miedo al declive cultural, atrayendo a jóvenes desilusionados como Yockey. Yockey, un estudiante brillante pero inquieto, estudió en varias universidades antes de graduarse en Derecho en Notre Dame en 1941. Inicialmente atraído por el marxismo por su crítica al capitalismo, pronto se desencantó, viendo en el fascismo una solución a la decadencia occidental. Influenciado por la decadencia de Occidente de Oswald Spengler, adoptó una visión cíclica de la historia, donde las civilizaciones requieren un liderazgo autoritario para renacer. En 1938, publicó The Tragedy of Youth and Social Justice, una revista antisemita vinculada al padre Charles Coughlin, quien usaba su programa de radio para atacar a judíos y comunistas. Yockey escribió: el contexto de la Gran Depresión y el auge del nacionalsocialismo en Europa explican la radicalización de Yockey. La percepción de una América debilitada por intereses judíos y el atractivo de un modelo autoritario europeo lo llevaron a unirse a las camisas plateadas, hablando en su mitin de 1939. Este evento, vigilado por el FBI, marcó su entrada en el activismo fascista, impulsado por su creencia en la superioridad del modelo nacionalsocialista para salvar la cultura occidental. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Yockey se alistó en el ejército estadounidense en 1942, sirviendo en una unidad de inteligencia en Michigan. Sin embargo, su lealtad estaba con el nacionalsocialismo. En noviembre de 1942, desertó para ayudar a espías nacionalsocialistas en Texas y México, según Kevin Cogan en Breamers Day. Este acto ocurrió en un contexto de tensión en Estados Unidos, donde movimientos aislacionistas como el Comité América I, liderado por Charles Lindbergh, se oponían a la guerra contra Alemania. Yockey, sin embargo, fue más allá, viendo la guerra como una lucha ideológica entre el fascismo, que representaba el futuro, y el liberalismo americano, al que acusaba de estar controlado por intereses judíos. Su deserción fue un acto de traición motivado por su admiración al fascismo y su creencia en la necesidad de preservar la cultura europea frente a la alianza aliada URSS. En 1943, fue dado de baja honorablemente tras ser diagnosticado con demencia precoz, tipo paranoide, posiblemente fingido para evitar el servicio, lo que refleja su disposición a manipular el sistema. En 1946, trabajó como abogado revisor en los juicios de Nuremberg, organizados para juzgar a criminales de guerra. Su rol era técnico, pero fue despedido el 26 de noviembre de 1946 por intentar asistir al general de las SS Otto Orendorff, proporcionándole información. Este despido ocurrió en un momento en que los aliados buscaban legitimar su victoria y acabar con el fascismo, haciendo que las simpatías de Yockey fueran intolerables. La deserción y su comportamiento en Nuremberg reflejan un compromiso ideológico que lo aisló.
En un contexto donde el fascismo estaba derrotado y bajo escrutinio global, sus acciones lo marcaron como una figura marginal, incapaz de adaptarse a la nueva realidad política. Tras la guerra, Jockey se exilió en Britas Bay, Irlanda, un refugio aislado donde escribió Imperium bajo el seudónimo Ulrich Barange. El libro proponía un imperio fascista paneuropeo para resistir la influencia estadounidense y judía. Jockey escribió Imperium en un contexto de desilusión europea tras la derrota nacionalsocialista. La Guerra Fría dividía Europa entre Estados Unidos y la URSS, y los fascistas sobrevivientes buscaban nuevas estrategias. Jockey envió copias a figuras como el general Otto Bremer y el esoterista italiano Julius Evola, ganando cierta influencia. En 1949, fundó el Frente de Liberación Europeo en Londres con exmiembros de la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley, cuyo movimiento había sido debilitado por la guerra. El ELF buscaba resistir la ocupación aliada, pero las tensiones con Mosley, quien rechazó publicar Imperium por su radicalismo, llevaron a una ruptura violenta en Hyde Park. El ELF se disolvió en 1954 debido a disputas internas, exacerbadas por las ideas de Jockey, como su interés en colaborar con la URSS. Durante este periodo, viajó por Estados Unidos, participando en la convención de 1950 del Partido Nacionalista Cristiano de Gerald Smith. También trabajó para el Ministerio de Información egipcio en 1953, escribiendo propaganda antisionista y conociendo a Gamal Abdel Nasser, a quien admiró por su nacionalismo árabe. Esto ocurrió en el contexto del ascenso del panarabismo, que resistía la influencia occidental tras la creación de Israel en 1948. La vida personal de Jockey era caótica, con rumores de que trabajó como gigoló o escribió pornografía para financiarse. En 1960, fue arrestado en San Francisco por usar pasaportes falsos, un delito que atrajo al FBI, que lo venía vigilando desde los años 30. El 17 de junio de 1960, fue encontrado muerto en su celda con una cápsula de cianuro vacía, en un aparente suicidio. Su último visitante, Willis Scarto, promovió Imperium a través de la Liberty Lobby, asegurando su legado. La propuesta más controvertida de Jockey fue su alianza rojo-marrón, un intento de unir la tercera posición, representada por el color marrón, y la extrema izquierda, representada por el rojo, contra la hegemonía estadounidense y judía. Esta idea surgió en el contexto de la Guerra Fría, cuando la división entre Estados Unidos y la URSS creó un mundo bipolar. Jockey, que viajó detrás del telón de acero, vio en los juicios de Praga de 1952 un punto de inflexión. Estos juicios, donde Stalin purgó a líderes comunistas, muchos de origen judío, fueron interpretados por Jockey como un fiero antisemita en la URSS. En su artículo ¿Qué hay detrás del colgamiento de los 11 judíos en la Unión Soviética?, escribió que dicho evento forzará una reorientación política en las mentes de la élite europea, sugiriendo por primera vez que la URSS podía ser un aliado táctico para el fascismo. Jockey argumentaba que la URSS, al purgar a líderes judíos, se alejaba del bolchevismo judío, compartiendo un enemigo común con el fascismo, Estados Unidos. Sin embargo, la alianza rojo-marrón era inviable social, económica y políticamente, y las críticas de sus contemporáneos y las contradicciones en sus propias obras así lo demuestran. Socialmente, la alianza rojo-marrón era insostenible debido a las profundas diferencias culturales entre fascistas y comunistas. El fascismo, con su énfasis en el nacionalismo, la jerarquía y la tradición, atraía a sectores conservadores y militaristas, mientras que el comunismo apelaba a las clases trabajadoras y promovía la igualdad social. Estas bases sociales opuestas hacían imposible una colaboración duradera. Como señala el texto Stalin's Fascist Advocate, su apoyo a las purgas antisemitas alienó a fascistas tradicionales, causando deserciones en el ELF, ya que los seguidores no podían reconciliar su identidad con una alianza con el comunismo. Económicamente, la alianza era impracticable. El fascismo aboga por un sistema corporativista, donde el Estado media entre clases para preservar la jerarquía, mientras que el comunismo busca la abolición de la propiedad privada y la lucha de clases. En The Proclamation of London, Jockey propone un imperio orgánico que coordine la economía europea, pero no explica cómo integrar el modelo soviético de planificación centralizada. Políticamente, la alianza era inviable debido a la hostilidad histórica entre fascismo y comunismo.
La invasión de Polonia y el pacto Ribbentrop-Molotov mostraron que las alianzas entre ambos eran tácticas y temporales, colapsando bajo desconfianza mutua, prueba de ello siendo la subsecuente Operación Barbarroja. Jockey, al ignorar esta historia, subestimó la resistencia de los fascistas europeos, que veían a la URSS como una amenaza existencial. La motivación de Jockey fue demasiado idealista y poco realista en un mundo dominado por dos superpotencias, pues dentro de su estrategia ignoró las barreras sociales, económicas y políticas, haciendo que la alianza rojo-marrón fuera una quimera que dividió a sus seguidores en lugar de unirlos. Los archivos del FBI, citados en Dreamer of the Day, lo describen como nervioso, de alta tensión, impredecible y dictatorial, con una capacidad asombrosa para alienar a la gente. Su uso de múltiples alias y su suicidio en 1960 con cianuro, tras ser arrestado por pasaportes falsos, reflejan una vida bajo presión constante. Esta inestabilidad personal se desarrolló en un contexto de vigilancia del FBI, que lo consideraba una amenaza por sus contactos con redes fascistas y soviéticas. Además, la franqueza de Jockey en The Proclamation of London, donde exponía su visión sin matices, permitió a los críticos etiquetarlo como comunista, dañando su credibilidad en un contexto de Guerra Fría donde el anticomunismo era central para la extrema derecha y la tercera posición. Jockey también fue criticado por su incapacidad para articular cómo funcionaría su imperio paneuropeo. En Imperium, propone una Europa unificada bajo un liderazgo espiritual, pero no aborda las rivalidades nacionales entre países, que en la posguerra buscaban reconstruir sus identidades nacionales. Esta omisión, en un contexto de creciente nacionalismo, hizo que su visión fuera vista como utópica. Un fascismo monolítico exige pureza ideológica, unidad organizativa y rechazo absoluto al comunismo. Jockey, con su alianza rojo-marrón, representa una amenaza directa. Socialmente, su estrategia fracturó a sus seguidores, como se vio en la disolución del ELF en 1954. Económicamente, su incapacidad para reconciliar el corporativismo fascista con la planificación soviética lo dejó sin un modelo viable. Políticamente, su colaboración con la URSS alienó a aliados clave, como Mosley, y contradijo la hostilidad histórica entre fascismo y comunismo. Su paneuropeísmo, aunque atractivo en teoría, ignoró las tensiones nacionales en una Europa dividida por la Guerra Fría. Este idealismo chocaba con el nacionalismo estricto del fascismo monolítico, que prioriza la soberanía nacional. Su influencia en grupos marginales, terroristas como el imbécil mononeuronal de Franco Freda y Sunat Mao Yonu y Jian Qing, quien citó a Jockey tras asesinar al afroamericano James Byrd Jr. en 1998, muestra cómo sus ideas podían inspirar un caos innecesario e irracional en lugar de unidad. Su incapacidad para mantener alianzas, como su ruptura con alguien tan importante para la historia del fascismo como lo es Mosley, refleja una falta de disciplina organizativa, esencial para un fascismo monolítico. En un movimiento que exige cohesión, Jockey sembró división, haciendo de su legado una advertencia contra los experimentos ideológicos. Así, Francis Parker Jockey se convirtió en un soñador pesadillesco pseudo-fascista, cuya visión de un imperio paneuropeo chocó con la dura realidad. Su alianza rojo-marrón, motivada por el contexto de la Guerra Fría, fue un intento audaz pero desastroso de redefinir el fascismo. Socialmente, dividió a sus seguidores. Económicamente, carecía de viabilidad. Políticamente, alienó a sus aliados. Su personalidad errática y su idealismo utópico lo convirtieron en una figura incapaz de liderar un movimiento unificado. En el fascismo monolítico, la unidad es sagrada y las desviaciones han demostrado ser fatales. Jockey, al abrazar el comunismo y subestimar las tensiones nacionales, no solo fracasó en su visión, sino que amenazó la coherencia del fascismo. Su vida, desde las camisas plateadas hasta su suicidio en 1960, es una señal clara de que el fascismo requiere disciplina, no quimeras. Muchas gracias por escuchar.